Escuché a mi madre decirle a la vecina que solo tenía un hijo, y no era yo. Y eso fue apenas el comienzo. Las voces en la mesa se mezclaban como una sola corriente de ruido. Las risas de mi hermano, el brindis de papá, los cubiertos chocando contra la porcelana. Yo estaba ahí, sentada entre la tía Carmen y una silla vacía que nunca llegó a ocuparse. Invisible. ¿Y cuándo sale la entrevista?, preguntó mamá, llenando la copa de mi hermano con el vino más caro que tenían reservado para ocasiones especiales. El sábado, en El País. Página principal, respondió él, sonriendo con esa seguridad que siempre supo fabricar. Yo tomé un sorbo de agua, solo agua. El vino ya no me pasaba. El vestido me apretaba bajo los brazos, la espalda empapada, pero nadie lo notaba. Ni siquiera cuando el camarero tropezó con mi silla y casi tiró mi copa. Ni siquiera entonces. ¿Y tú en qué estás ahora?, preguntó de pronto la tía Carmen, sin mirarme, arrancando la cereza de su pastel con el tenedor. Trabajo con adultos mayores. Les enseño a usar tecnología, dije. Ah, murmuró ella, y volvió a hablar con el tío, como si yo hubiera tosido, y eso fuera todo. Empecé a pensar cuándo comenzó todo. Creo que fue el día en que salí del último examen de medicina. Todos gritaban, se abrazaban, lloraban de emoción. Yo solo sentía vacío. Papá subió una historia. Nuestra doctora brillante. Y yo miraba la pantalla del teléfono preguntándome, ¿y si no quiero esto? Los 2 años siguientes fueron una niebla. Internado, hospital, turnos dobles, dormirme en el autobús. Las felicitaciones seguían llegando, como gotas de una lluvia que ya no mojaba. ¡Qué orgullo! Eres el ejemplo de la familia. ¡Qué suerte tienen tus padres! Yo respondía con educación. Me secaba las lágrimas en la ducha. Y cada noche soñaba con no despertar. Pero el verdadero quiebre no fue en el hospital. Fue en una parada de autobús cuando ayudé a un señor mayor a instalar una aplicación para pedir taxi. Me miró con los ojos húmedos y dijo, «Eres la primera que me lo explica sin tratarme como tonto. Gracias, hija». Ahí nació la idea. No salvar vidas, no operar, no diagnosticar, solo ayudar. Simple, directo, humano. Cuando renuncié a la clínica, el silencio en casa fue más fuerte que cualquier grito. Mamá no me habló en 7 días. Mi hermano ignoró mis mensajes. Papá solo preguntó si me habían echado. No les di explicaciones. Tomé mi pendrive de madera, ese donde guardaba todo lo que de verdad importaba, y busqué un espacio de coworking que ofrecía escritorios gratuitos para proyectos sociales. Ahora, mi proyecto cubre 5 barrios de la ciudad. Cientos de adultos mayores han aprendido a leer mensajes, pedir citas, hacer videollamadas. No hay medallas, no hay placas en la pared. Pero cada vez que alguien logra enviarle una nota de voz a su nieta, algo se ilumina, y yo sé que estoy donde debo estar. Pero en esa cena, con las luces cálidas, el vino caro, los brindis por un hijo brillante que no era yo, todo eso era invisible. Yo también. Y lo peor era que ya no dolía. Solo. Dejaba un hueco. El lunes después de la cena, abrí el grupo familiar. Ni una mención. Ni un «¿Cómo estás?». Solo una foto de mi hermano con el rector de la universidad. Orgullo, sonrisas, etiquetas. Deslicé hacia abajo. Vi mi último mensaje. Un enlace al nuevo módulo que habíamos lanzado. Aprender a pagar en línea sin miedo. Ni siquiera habían abierto el link. Cerré el chat. Esa mañana fui al Centro Cultural de Lavapiés. Nos habían dado un pequeño salón 2 veces por semana. Las mesas estaban gastadas, los enchufes medio sueltos, pero las caras que me recibían, esas sí brillaban. «María, mira, pude mandarle a mi nieta la foto que escaneé», dijo Pilar, levantando el teléfono con manos temblorosas. «Y sin ayuda esta vez», añadió Mateo, orgulloso, como si ella hubiera cruzado el océano sola. Sonreí, les pasé más hojas, revisé los ejercicios, expliqué con calma cómo adjuntar archivos. Cada vez que alguien entendía, había un silencio breve. Un instante de magia, como si el mundo por fin se abriera un poco para ellos. Cuando salí, llovía. Me refugié en una floristería. El olor a tierra mojada y hojas frescas
Me abrazó como una manta. La florista me ofreció un té. Dijo que tenía mala cara. ¿Problemas de familia?, preguntó sin esperar respuesta. Asentí. Ella solo dijo, ellos se lo pierden, y volvió a cortar tallos. Sus manos sabían de cuidado. Esa noche me quedé frente a la laptop. Teníamos más de 300 inscritos. Gente de todas partes. Abuelas que vivían solas. Hombres viudos que no sabían cómo usar WhatsApp. Gente que el mundo digital había dejado atrás sin siquiera mirarlos. Yo sí los miraba, pero nadie me miraba a mí. Ni una mención, ni un artículo, ni un «qué bien lo estás haciendo». Me sorprendí abriendo el perfil de mi hermano. Otra foto. Otro logro. Otro cóctel. Me detuve. Recordé la primera vez que lo supe, que para ellos yo era la decepción silenciosa. Fue hace un año, en una comida familiar. Mamá hablaba con orgullo de mi hermano, como siempre. Una prima preguntó por mí. Mamá respondió, está buscando su camino. Y rió. Su forma de no decir, nos avergüenza. Desde entonces, aprendí a desaparecer, a no anunciar nada, a no corregir cuando alguien decía, ella era doctora. Dejé que creyeran lo que quisieran. Prefería eso al silencio incómodo. Pero esa noche algo dolió distinto. Como si no bastara con resistir. Como si ya no quisiera solo existir en los márgenes. Al día siguiente, mientras tomaba café en la cocina del centro, escuché una conversación. 2 voluntarias nuevas comentaban el programa. ¿Has visto lo de teclado con alma? Es una maravilla. Mi abuela está encantada. Dice que por fin entiende qué es un navegador. ¿Teclado con alma?, preguntó la otra. ¡Qué nombre tan bonito! Me giré. Perdona. ¿Tu abuela se inscribió? Sí, desde la parroquia. Dice que la mujer que lo creó debe tener alas. Que no necesita fama, solo fe en los demás. Me reí en silencio y sentí algo que no era orgullo, era certeza. A veces el reconocimiento no viene con aplausos, viene disfrazado de voz prestada, de rostro anónimo que repite tus palabras como si fueran suyas. Y por primera vez pensé, quizás no necesito que me miren, solo que escuchen lo que hacemos. Y eso ya estaba pasando. Esa tarde imprimí 30 folletos más. Había empezado a dejar algunos en farmacias, panaderías, incluso en bancos. Sin logotipos, sin mi nombre. Solo un título. Teclado con alma, aprender sin vergüenza y un número de teléfono. Algunos llamaban solo para decir, ¿esto es de verdad? Otros preguntaban si era gratis, si no era una estafa. Y cuando les decía que sí, que de verdad queríamos ayudar. Se quedaban callados, como si esa palabra, ayuda, ya no significara nada para ellos. ¿Y tú por qué haces esto?, me preguntó uno de los voluntarios nuevos, Diego, mientras cargábamos sillas después del taller. Porque alguien tenía que hacerlo, dije sin pensar. Él me miró un segundo más de lo necesario. ¿Y tus padres? ¿Están orgullosos? No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque, en el fondo, ya no esperaba que lo estuvieran. Empecé a hacer pequeñas pruebas. Dejaba tarjetas del programa en la puerta de casa de mis padres, en el buzón del despacho de mi hermano, en la panadería donde siempre iba mamá. Ninguna reacción, ningún mensaje. Era como lanzar botellas al mar. Y cada vez que una no volvía, me preguntaba si estaba buscando algo que no existía. Un día, decidí ir más lejos. Había un geriátrico en Chamberí, donde trabajaba una enfermera que conocí en mis prácticas. Le escribí, pregunté si podía dar un taller allí. Me dijo que sí, con gusto. Cuando llegué, una de las residentes, Celia, me reconoció. Tú eras la doctora, ¿no? Asentí. ¿Y ahora haces esto? No sonaba como reproche, más bien como admiración, como si lo que estaba haciendo ahora tuviera más valor que cualquier bata blanca. A la salida, ella me tocó el brazo. Gracias por venir. Aquí sentimos que el mundo ya se olvidó de nosotras. No supe qué decir, solo asentí. Guardé su frase como si fuera una oración. Una semana después, me llamó mi padre. Hola. No usó mi nombre. Tampoco preguntó cómo estaba. Solo dijo, necesito que vengas este sábado. Es el cumpleaños de tu madre. Lo sé, respondí. No hagas nada raro. No hables de tu proyecto. Por favor. Y colgó.
El sábado llegué con una planta de interior y el vestido que siempre decían que me quedaba bien. Me senté en la mesa. Nadie me preguntó en qué andaba. Nadie mencionó lo que hacía. Pero cuando mamá abrió un regalo de una vecina, una tarjeta, sonrió con ternura. Es de Clara. Dice que gracias a un curso que encontró, su madre pudo aprender a usar el móvil sola, y que eso le devolvió la vida. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué curso era?, preguntó alguien. No sé, algo de teclado con algo. Mi hermano se rió. ¿Teclado con alma? Lo he visto en redes. Una cursilada, pero parece que funciona. Y entonces mamá miró la tarjeta otra vez. ¿Quién hará esas cosas?, preguntó sin mirarme. Nadie respondió. Yo tampoco. Solo sonreí, por dentro, porque ya no era una prueba. Era un eco. Y ese eco, sin nombre, sin firma, era más real que cualquier elogio directo. Esa noche, en el metro de vuelta, me miré en el reflejo de la ventana. No tenía premios, ni menciones, ni un «estamos orgullosos de ti». Pero había una mujer, sola, en un tren, sabiendo que cambió algo, aunque nadie lo viera, aunque nadie lo dijera. Y eso, por primera vez, bastaba. La caída no fue una explosión, fue un corte lento, silencioso, como si alguien hubiese ido apagando las luces, una por una. Todo comenzó con un correo, una notificación del ayuntamiento. El espacio del centro cultural quedaría cerrado por reorganización de recursos, sin aviso, sin opción a réplica. Me quedé sentada frente a la pantalla, con el cursor parpadeando sobre un cuerpo de texto sin vida. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Pilar, con los ojos al borde del llanto. Mateo guardó sus hojas en una carpeta gastada. Volvemos a la nada, ¿no? Intenté responder, decir algo reconfortante, pero me temblaba la voz. Nunca les prometí estabilidad, pero algo en sus miradas, esa mezcla de resignación y desilusión, me partió. Pasé la semana recorriendo bibliotecas, centros vecinales, iglesias. Todos me escuchaban con cortesía. Ninguno ofrecía espacio. Tenemos prioridades, me decían. Claro. Y enseñar a una mujer de 74 años a mandar un correo no estaba en esa lista. Una noche, ya agotada, fui a visitar a mis padres. No porque quisiera, sino porque no sabía a quién más mirar a los ojos sin fingir fuerza. Mi hermano estaba allí, con su novia nueva. Cenamos en silencio hasta que él habló. Me han ofrecido una columna en una revista de salud. Quieren algo más humano, con historias reales. Me miró, como si esperara que le diera una idea, como si yo solo existiera como fuente de inspiración descartable. Podrías escribir sobre los mayores que ayudamos, dije sin pensar. Silencio. Él se rió. ¿Eso? No creo que interese a nadie. No es sexy. Fue entonces cuando mamá se levantó para buscar postre. En la cocina la escuché hablar por teléfono. Sí, está aquí. No, no ha vuelto a trabajar, sigue con... Eso es suyo. Enseñar abuelos, ya ves. Y luego, una risa breve, ligera, casi compasiva. No lloré. No grité. Solo fui al baño y cerré la puerta. Me miré en el espejo. Ojeras. Labios partidos. Una mancha de café en el cuello del suéter. Ese no era el reflejo de alguien fracasando. Era el reflejo de alguien que ya no sentía rabia. Solo una forma nueva de vacío. Volví a casa tarde. Caminé bajo una lluvia fina que no mojaba, pero enfriaba los huesos. Al pasar frente a la floristería, vi que la persiana estaba bajada, cerrado por reformas. Todo parecía apagarse. Uno a uno, mis refugios se deshacían. En casa, abrí el portátil. Miré la lista de personas inscritas. Cientos. ¿Pero y ahora? Sin espacio, sin apoyo, sin nombre, solo yo. Y esa noche, esa maldita noche. Por primera vez quise borrarlo todo. Apagar la web, desconectar el teléfono, dormir por semanas. Cerré los ojos. Me imaginé con una bata blanca, otra vez en pasillos fríos, con tarjetas de identificación colgando, con respeto, con silencio cómodo. Podía volver. Siempre podía volver. Y entonces, vi el pendrive. Ese pedazo de madera donde había guardado las primeras fotos, los primeros formularios, los testimonios. Lo tomé entre los dedos. Temblaban. Lo abrí. Vi el video de doña Elena,
riendo mientras enviaba su primer audio de voz. El de Pedro explicando que ahora podía leer las noticias solo. La carta escrita a mano que recibí por correo. Gracias por devolverme la dignidad, aunque nadie lo vea. Ahí fue donde se quebró todo. Lloré, por fin. Pero no de derrota. Lloré por todo lo que nadie reconocía, por todo lo que había valido, por cada rostro olvidado por los demás, pero no por mí. Y entonces supe, no iba a volver. Aunque me cerraran puertas, aunque me ignoraran, aunque me borraran, porque ya no hacía esto por ellos. Lo hacía por mí, y por ellos, los invisibles, los que nadie aplaude, mis verdaderos pacientes. Algo cambió en mí esa madrugada. No fue una decisión, fue más bien una renuncia. Dejé de esperar que me entendieran, y al hacerlo, algo se abrió. Al día siguiente preparé una lista. No de espacios, sino de personas. Antiguos estudiantes, voluntarios, incluso familiares de alumnos. Les escribí uno por uno. No pedí favores. Les conté la verdad, que necesitábamos un lugar, que el proyecto no podía morir. En menos de 24 horas, 3 respondieron. Una nieta de una señora de Usera, cuyo testimonio había subido sin rostro, ofreció su cafetería los lunes por la tarde. Cerraba temprano. Tenía mesas. Mi abuela cambió después de ese curso. Me mira con otros ojos, escribió. Fui a ver el sitio. Sillas de colores, olor a pan tostado, cuadros mal colgados. Era perfecto. No por cómo lucía, sino por lo que ya sentía ahí dentro. ¿Qué harás cuando se llene?, preguntó Diego, el voluntario, ayudándome a medir el espacio. Buscaré otra cafetería, o una peluquería, o un mercado. Estás creando algo que no cabe ya en las instituciones. Lo miré. Exacto. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Una llamada. María, soy Nuria, del despacho de tu hermano. Métense. ¿Sí? Una de nuestras pacientes. Su madre está en tu lista. Habló del curso como si le hubieran devuelto la voz. ¿Podrías venir al centro y contarnos más? Me quedé en silencio. Pensé que era una trampa o una burla. ¿Por qué ahora? Porque lo que haces está funcionando. Y queremos entender por qué. Fui. Con la garganta seca, pero fui. Me recibieron con cordialidad. No con respeto, pero sí con algo nuevo. Curiosidad. No usamos apps complicadas, expliqué. Enseñamos con paciencia, sin reírnos, sin asumir que no entienden. Un médico joven de pelo rizado me miró con atención. Eso es lo que no enseñan en la facultad, murmuró. Mi hermano no estaba, pero su nombre aparecía en una carpeta sobre la mesa. Sentí algo extraño. No rabia, sino compasión. Él seguía allí, en su mundo. Yo ya no. De camino a casa me crucé con una pareja de ancianos. Él trataba de leer un mensaje en voz alta. Ella reía, tocándole el brazo. «¿Ves? Te dije que podías», gritó ella. No los conocía. Pero en sus gestos había algo mío, algo sembrado. Esa noche no dormí. Escribí un plan. Dividí el programa en módulos, diseñé kits para voluntarios nuevos, preparé una guía con lenguaje sencillo. Si queríamos crecer, había que dejarlo todo claro. «Estás construyendo un sistema», me dijo Diego al verlo. «Sí, porque esto ya no es solo un proyecto. La amenaza ya no era el desinterés de mi familia. Era el olvido como norma, el sistema que arrincona a quien no produce, no brilla, no compite. Y yo no quería venganza. Quería grietas, para que otros pudieran colarse. Una semana después, estábamos en 3 barrios. Cafeterías, patios, una pequeña librería. Gente llegaba por boca a boca. Mi vecino, una amiga de mi sobrina. El panadero me habló de ustedes. Sin prensa, sin hashtags, solo voces. Y entonces pasó. Una periodista me escribió. Dijo que su madre había tomado uno de nuestros módulos en Vallecas. Quería hacer un perfil, una historia humana. Reí. ¿Y cómo supiste que era yo? Mi madre te describió. Tiene ojos que no juzgan y manos que esperan. Me quedé en silencio. No dije que sí, tampoco que no. Porque por primera vez no necesitaba que el mundo me viera. Solo quería que nos dejaran existir. Pero en el fondo, algo se había movido. Y ya no era solo yo. Era una red. Una comunidad invisible que ya nadie podía borrar.
El sábado montamos las sillas en la cafetería media hora antes. Había fila afuera. Algunos traían cuadernos, otros celulares viejos, varios venían solos, con cara de «esto será otra decepción». Pero entraban y se quedaban. La sala olía a café con canela. Una señora trajo bizcocho, otra termos con té. Nadie lo pidió. Sencillamente ocurrió. Como si supieran que ese espacio no era una clase, sino un refugio. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó un hombre de voz grave, con un gorro azul y un bastón. Claro. ¿Primera vez?, asintió. Mi nieta me dijo que viniera. Dijo que aquí no me tratarían como tonto. Era verdad. Diego ya no era solo voluntario. Ahora diseñaba materiales. Tenía un don para explicar sin hacer sentir menos. Lo vi sentado con 3 señoras, dibujando un teclado en una hoja, mostrando para qué servía cada tecla. ¿Y esta?, preguntó una. La más importante. Borrar. Porque aquí uno aprende también a empezar de nuevo. Al terminar quedamos en limpiar. Yo fregaba tazas cuando Diego me pasó un sobre. Esto llegó al buzón de la asociación, dijo. Lo abrí. Era una carta escrita con tinta negra, letra firme. No sé quién eres, pero has salvado mis mañanas. Ya no le tengo miedo al móvil, ni al mundo. Gracias por no rendirte. Sin firma, sin dirección. Solo eso. Me senté. Sentí que algo me apretaba el pecho. Diego me tocó el hombro. Estás cambiando cosas, aunque no lo veas. Esa tarde fuimos a una reunión vecinal. Querían saber si podíamos dar una charla en el centro de mayores del barrio. Había concejales, representantes de asociaciones, incluso un cura. Me senté en la esquina. Una mujer tomó la palabra. Mi padre, de 87 años, escribió su primera nota en el móvil esta semana. Gracias por llamarme. Todo porque alguien tuvo paciencia. Hice una pausa. Él no sabe escribir en papel desde hace años, pero ahora escribe en pantalla. Me buscaron con la mirada. Diego habló primero. La persona que dirige esto está aquí. Pero no vino a promocionarse. Vino a escuchar. Todos me miraron. Un silencio breve, casi respetuoso. Una voz preguntó, ¿por qué nunca lo presentaste oficialmente? No respondí, pero en mi cabeza apareció una frase. Porque antes no me creían digna, y ahora ya no necesito que me crean. Al salir, el cura se acercó. Hombre mayor, de mirada clara. Yo fui profesor, antes de todo esto, y déjame decirte algo, hija. Lo que haces no se enseña en ninguna universidad. Gracias. ¿Y tu familia? ¿Sabe lo que haces?, me sorprendió la pregunta. No lo sé, respondí. Bueno, si no lo saben, se lo están perdiendo. Y se alejó. En casa vi el grupo familiar. Otra foto. Mi hermano en un evento. Traje nuevo. Copas. Aplausos. Pero esta vez no sentí nada. Ni rabia. Ni tristeza. Solo distancia. Me levanté, abrí el congelador. Saqué los restos del bizcocho que me había dado Pilar. En la nevera, entre post-its de horarios y recetas, había una hoja que alguien pegó hacía días. Una frase que no recordaba haber escrito, pero que era mía. No necesito que me entiendan para seguir. La dejé ahí. Ya no era una defensa. Era un manifiesto. Y en la calle, bajo el toldo de una floristería recién abierta, vi algo nuevo. Una planta colgante, pequeña, persistente, creciendo aunque nadie la mirara. Me llamaron para una mesa redonda sobre envejecimiento y tecnología. No entendía cómo había llegado mi nombre. Tal vez la periodista, tal vez a alguien de la asociación. No importaba. Queremos que hables de tu proyecto, dijeron. Respondí que sí, no por vanidad, sino porque ya no me escondía. El evento fue en un auditorio del ayuntamiento. Había cámaras, focos, público, panelistas con títulos, y yo, con mi carpeta de hojas dobladas y manos frías. Antes de subir, Diego me tocó el brazo. No hables para convencer. Habla para que alguien se sienta menos solo. Asentí. Cuando me dieron el micrófono, no leí estadísticas. Conté una historia. Un hombre de 89 años, llamado Joaquín, vino a clase con una radio rota. Pensaba que era un móvil. No entendía nada. Hoy manda notas de voz a su hermana en Argentina. No por magia, por paciencia. El público guardó silencio. No era emotividad. Era verdad. Después,
Una mujer del público levantó la mano. Mi madre siempre decía que ya era tarde para aprender, hasta que llegó a su curso, y por primera vez se sintió vista. ¿Por qué nunca hemos oído hablar de esto? Porque nunca grité, respondí, pero eso no significa que no estuviera ocurriendo. Al final, la moderadora se acercó. Tu intervención cambió el tono de todo. No lo hice por eso, dije. Lo sé, por eso funcionó. Horas después, en el grupo familiar, alguien compartió el video del evento. Por primera vez, no lo ignoraron. Papá respondió con un emoji, y mamá escribió: bonito lo que haces. No lo entendemos del todo, pero se nota que importa. Mi hermano no dijo nada, pero lo había visto. Lo sé. Días más tarde, organizaron una feria comunitaria. Me ofrecieron un stand. No tenía pancartas ni roll-ups, solo una mesa, un cartel escrito a mano y el pendrive de madera. Una señora se acercó. ¿Tú eres la del teclado? Sí. Quiero darte las gracias por mi padre y por mí, porque cuando él volvió a escribir, volvió a hablar, y yo volví a escucharlo. El stand se llenó. Gente preguntaba, tomaba folletos, ofrecía espacios, contactos, manos. Un hombre dejó su tarjeta. Trabajo en el ministerio. Si necesitas algo, avísame. No dije que sí, tampoco que no. Solo sonreí. Antes de cerrar, una chica joven me entrevistó en vivo para redes. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? La pregunta me descolocó. Pensé. Y respondí. No quiero que me recuerden. Quiero que recuerden que nunca es tarde para empezar. Cuando desmontamos, Diego me abrazó. Un gesto breve, sincero. Ya no eres invisible. Nunca lo fui, dije. Solo estabas callada. Esa noche volví caminando. La ciudad estaba en silencio. La luna se reflejaba en los charcos. Y por primera vez, no tenía prisa por llegar. Mi reflejo en el escaparate de una librería ya no era alguien que necesitaba ser vista. Era alguien que ya era, sin permiso, sin aplauso. Solo. Era. En la nevera de mi cocina hay una hoja, arrugada, pegada con un imán viejo en forma de flor. En ella se lee: no necesito que me entiendan para seguir. No la escribí para nadie, ni como consigna, ni como protesta, solo como verdad. Ayer recibí una carta sin remitente. Dentro, un USB de madera. El mío. Había desaparecido meses atrás. Lo abrí. Tenía fotos que nunca tomé, rostros, manos sobre teclados, pantallas con palabras sencillas. Gracias. Hoy aprendí. No me rindo. Nadie firma esos mensajes. Nadie busca crédito. Solo siembran. Hoy abrí la puerta. Pilar estaba ahí. Traía una planta. Dijiste que querías una que no muriera con facilidad. Sonrió. La puse sobre la mesa. No hablamos más. El silencio lo decía todo. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales. Yo me serví café. Y no pensé en qué diría mamá, ni en si mi hermano por fin entendía. Solo observé cómo la planta se abría, hoja por hoja, sin mirar si alguien la miraba.